de autoayuda, yo tengo la gran fortuna y me siento muy orgulloso, aunque pues bueno, no se habla muy bien de esta corriente de recuperación y yo lo entiendo, ¿no? Porque en el egocentrismo, en el ego, en la soberbia, pues el hombre mete mano y a veces echa a perder algo muy significativo que se creó. Yo llego a los 20 años a un grupo de cuarto y quinto paso acá en el área conurbada de la Ciudad de México, en la mera capital de la República Mexicana. Y yo llego a un grupo de cuarto y quinto paso. Tuve la gran fortuna de llegar a uno de los primeros grupos que hubo a nivel mundial, no a nivel nacional, a nivel mundial. El día de hoy ya hay demasiados. Cuarto y quinto paso va a cumplir 34 años de haberse creado. Y bueno, yo llego a un grupo de uno de los cofundadores de Cuarto y Quinto Paso. Entonces, eh, ¿a qué me refiero con esto, compañeros, compañeras? Pues que muchas veces llegamos a un grupo en el sentido de la desesperación. Si no es que la gran mayoría llegamos en este sentido, ¿no? De la desesperación acerca de las adicciones, de vivir el alcoholismo, de vivir la drogadicción, la neurosis. Yo crezco en una familia en donde todos eran abstemios, ¿no? Y es donde los paradigmas se empiezan a romper, compañeros. Es donde los paradigmas se empiezan a romper. ¿Por qué? Porque se cree que en una familia de alcohólicos, entre comillas alcohólicos, porque lo vamos a ir desmenuzando, el alcohólico no es el que bebe alcohol, el alcoholismo no es alguien que bebe alcohol. ¿Sí me explicó? Esta parte es muy interesante. Por eso ese gran interés de poder desmenuzar lo que es un adicto para poder comprender y entender qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y para qué lo estoy sintiendo, porque en el por qué, pues podemos tener infinidad de respuestas, ¿no? Porque lo siento, porque me abandonaron, porque me siento triste, porque me dejaron, porque me abusaron, pero ¿para qué lo estoy sintiendo? Entonces, en este sentido, compañeros, compañeras, es importante el poder comprender y entender que lo que muchos de nosotros experimentamos fueron situaciones en donde los mensajes en la familia se fueron dando de una manera enferma, digámoslo así, o de una manera no funcional. ¿Sí me explicó? Yo casi no utilizo los términos bueno, malo, porque hay una máxima que, pues bueno, yo aplico esa máxima de la cultura indotibetana que ellos tienen tres marcas de la existencia y con eso ellos se basan, digámoslo así, para poder vivir, poder experimentarse y poder seguir una filosofía y ciertas directrices. Una de esas marcas de la existencia, pues es la relatividad, ¿sí? Que también, pues bueno, un gran científico nos muestra lo que es la relatividad, ¿no? Esto lo que hablaba es de bueno o malo. Para lo que para ustedes puede ser bueno, para mí puede ser malo. Para lo que para ustedes puede ser malo, pues para mí puede ser bueno. ¿Sí me explico? O sea, en ese sentido. Y esto es muy interesante, compañeros, compañeras, porque en el intento, en el esfuerzo de yo comprender, entender y controlar y o manejar lo que siento, necesito el poder revisar mis paradigmas, porque tendemos a estigmatizar y decir es que esto que estoy sintiendo es malo. Es que esto que estoy sintiendo no lo debo de sentir, ¿no? Como a lo mejor la ira, que, eh, pues bueno. Compañeros, compañeras, algo que yo los exhorto es a poder tener un pensamiento crítico. Necesitamos tener un pensamiento crítico, compañeros, compañeras, porque no podemos seguir algo sin cuestionarlo. Desde mi punto de vista, necesito yo cuestionar absolutamente todo, absolutamente todo. ¿Por qué lo comento? Bueno, porque se piensa que el aire es un defecto, ¿no? Y muchas veces, compañeros, compañeras, es algo que comenzamos a desarrollar desde la infancia, que es una parte muy vulnerable del ser humano, y que vamos a partir desde ahí, vamos a partir desde esta etapa, ¿sí? En donde, pues bueno, ahí se gesta el adicto. Dice un especialista
Estoy casi seguro que tienen papel y lápiz allá a la mano. Y dice un especialista que es un médico psiquiatra, es médico psiquiatra, psicoanalista y es adictólogo, ¿sí? Desde el punto de vista de que es médico. Un adictólogo es aquella persona que tiene un grado en este sentido en la medicina, un médico psiquiatra. Y bueno, en toda esta observación, en toda esta fenomenología, Eduardo Calina nos muestra algo muy interesante, que partimos de esa base. Si yo no sé de dónde vengo, si yo no sé cuáles son mis raíces, difícilmente voy a saber a dónde voy, compañeros, compañeras. Y algo muy nutricio y algo que a mí me apasiona mucho es poderlo asociar con la hermosa literatura, que de ahí se desprenden todas las corrientes de recuperación, la hermosa literatura de Alcohólicos Anónimos. Como ustedes saben, y yo sé que ustedes han leído, en el libro de Transmítelo, Bill W, pues es un anecdotario lo que es Transmítelo, Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad. Digo, el doctor Bob y los buenos veteranos son anecdotarios y bueno, pues ahí viene la historia de cómo se gestó y cómo comenzó a nacer, cómo nació y comenzó a desarrollarse Alcohólicos Anónimos y pues de ahí se parte casi todas las corrientes de recuperación, ¿no? Entonces, parte muy fundamental, dice Bill en este libro de Transmítelo. A mí me llama mucho la atención una parte en donde él comienza a decir, bueno, en el avance de la literatura, él dice, permítanme explicarles de dónde nace esta obsesión y esta compulsión por el alcohol. No dice por qué me volví alcohólico. Esto es algo muy interesante, familia. De ahí es donde yo me refiero a poder tener un pensamiento crítico y cuestionar lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo y lo que estoy sintiendo. ¿Sí me explicó? Bill W. rara vez menciona este concepto de alcoholismo o alcohólico o que el problema sea el alcohol. ¿Sí me explicó? Incluso él dice, estamos en desventaja con la primera copa. O sea, él habla de algo más profundo de lo que es un objeto de adicción, ¿sí? ¿Por qué menciono esto, familia? Porque muchas veces, en lugar de profundizar en lo que estoy sintiendo, me voy hacia afuera. ¿Sí me explicó? O sea, necesito ver aquí adentro. Decía el gran maestro Carl Gustav Jung, el que despierta está mirando hacia adentro, el que está dormido está mirando hacia afuera. Y como ustedes saben, el maestro Carl Gustav Jung es también cofundador de Alcohólicos Anónimos. Así Bill W. le da el crédito a Carl Gustav Jung en aquellas cartas que se mandan en donde él reconoce que el mensaje que Jung le da a Ronald Hazard se las da a Evie Thatcher y Evie le pasa el mensaje a Bill W. gracias a toda esa cadenita y en donde Bill W. pues le da todo el crédito al doctor Jung y le dice que en su consultorio pues se comenzaron a construir las primeras piedras o los pilares de la filosofía de Alcohólicos Anónimos. Entonces, una parte muy interesante, familia, es ¿qué me trajo hasta aquí? O sea, qué me trajo hasta aquí? ¿Qué me trajo a un grupo? No por qué, ¿para qué llegué a un grupo? ¿Para qué llegué hasta las gradas de la locura y de la muerte en mi afán de defender un objeto de adicción? Porque para el alcohólico como yo en recuperación, y eso es algo que quede bien claro, yo soy una persona, soy un adicto en este sentido, en recuperación, igual que ustedes. Oh, gran noticia, familia. Allá en Fraternidad San José, que es un centro de rehabilitación para la recuperación de las adicciones, en donde yo milito, es un grupo de 24 horas y es un centro de rehabilitación. Cuando llega la familia, las juntas de Al-Anon o las juntas de pareja, y cuando yo doy la psicoterapia familiar, la primera noticia que yo les doy, una buena nueva, porque hay algo bien interesante.
en la forma en la que tú miras las cosas, en eso se va a convertir. Y también, cuando tú cambias la forma de ver las cosas van a cambiar de forma. Esto lo dice el maestro Juan Dyer. En este intento y en este esfuerzo de poder darle un sentido a lo que yo he vivido, a lo que estoy sintiendo y a lo que voy a seguir sintiendo. El adicto como tú y como yo, pero es que yo no bebo y no me drogo, no. Es que se tiene esa creencia de que el adicto es aquel que bebe y que se droga. No, un adicto desde la etimología griega, ¿sí? El adicto era alguien entregado a, el adicto era alguien, era un esclavo. El adicto era aquella persona que adquiría una deuda. No sé si te suene conocido. El adicto está lleno de deudas. ¿Sí? Dijo, también deudas económicas, ¿no? Pero el adicto somos personas que estamos endeudadas con nosotros mismos. ¿En dónde quedaron nuestros sueños, familia? ¿En dónde, y no quedaron, en dónde están nuestros sueños? Y que en la afanosa necesidad, en la obsesión y en la compulsión de querer controlar a las personas, de querer controlar la realidad del mundo, pues en ese afán me sigo endeudando porque me sigo dejando hasta el último. El adicto es una persona que es un esclavo, que está atrás de unas rejas, por supuesto hablando metafóricamente, que no es dueño de sí. El adicto es aquella persona que dice, es que me hiciste enojar, es que si tú dejaras de beber, yo fuera feliz. O sea, ese es el adicto, le entrega todo a otra persona. Partiendo de esta base familiar, pues podemos comprender y entender, ¿sí? Que el adicto dice un folleto, porque algo que a mí me gusta mucho es tener, acá en México le decimos, es tener los pelos en la mano, ¿no? O sea, tener los argumentos. Y es algo muy saludable. Yo no puedo hablar, o bueno, yo no me puedo permitir hablar sin tener argumentos válidos, ¿sí? Dice un filósofo, si tú no tienes argumentos y tienes tantita vergüenza, pues mejor no digas nada, no hables. Entonces a mí un folleto que me gusta mucho, ¿sí? Un folleto de Al-Anon que se llama Al-Anon es para hijos adultos de personas alcohólicas, ¿sí? Y una parte que a mí me llama mucho la atención, ¿sí? Es un testimonio que viene en este folleto que dice, crecí en un lugar alcohólico, el entorno era errático, peligroso y lleno de tensión. Dice, crecí en un lugar alcohólico. Vamos a analizarlo. Crecí en un lugar alcohólico. El entorno era errático. ¿Qué es errático? Muchas contradicciones, ¿no? O sea, de errores, contradicciones. Una contradicción o un error es decirle a un hijo, te amo, pero cuando el hijo saca un 5, una calificación aparentemente reprobable, el papá por lo regular le dice que es un tonto y muchas de las veces le llega a flagelar, o sea, le llega a pegar. Esas son las contradicciones. Te pego porque te amo. ¿Sí me explicó? Ese es el ambiente errático, pero no dice, y bueno, en este sentido dice, el entorno es errático, peligroso, o sea, imagínense vivir con el enemigo familiar. Los que crecimos en un ambiente errático, peligroso y lleno de tensión, pues lo de menos era la bebida. ¿Sí me explicó? En la familia en la que yo crecí, y que el día de hoy es importante que lo diga, jamás me faltó de comer, no tengo signos de deshidratación, no tengo signos de anemia, o sea, la familia en donde crecí el día de hoy sé perfectamente que fue la familia que a mí me tocó y agradecido estoy, ¿sí? O sea, estoy hablando en el sentido de la enfermedad. En la familia donde yo crecí no, había cero alcohol, mis padres eran abstemios. Mis dos hermanas incluso son abstemias, no beben, ¿sí? Pero se gestó la neurosis, la enfermedad en mí,
en donde yo desarrollé la obsesión y la compulsión hacia una droga legal en este sentido, primero que fue el alcohol. El alcohol me lleva a drogas ilegales híjole, es que no sé si las puedo decir por aquello de YouTube, pero bueno, me llevó a consumir algunas drogas ilegales, ¿sí? Entonces, parte muy fundamental esto, familia, para poder comprender y entender que en donde yo me puedo enfocar y en donde yo puedo trabajar es el entorno, o sea, en dónde crecí, cuáles fueron los mensajes. Dice Eduardo Calina, a Eduardo Calina, este especialista que les comentaba, ¿sí? Este médico psiquiatra, psicoanalista y adictólogo, él decía, a mí me han hecho la pregunta del millón, ¿de dónde vienen las adicciones? ¿Sí? ¿De dónde vienen las adicciones? Y él muy acertadamente dice, pues son multifactoriales, ¿no? O sea, son multifactoriales y pues a esa conclusión llegamos, digo, yo también llego a esa conclusión como especialista, pues es por muchos factores. Sin embargo, algo familia que nos caracteriza a todos los que vivimos en familias en donde se fabricaron adictos, o sea, en este sentido, hablando de el desarrollar hacia el alcohol, hacia las drogas legales o ilegales, hacia las personas, hacia las ideas, hacia el ejercicio, el sexo, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Él dice algo muy peculiar que nos caracteriza, pues son los mensajes que nos dieron desde la infancia. O sea, son los mensajes, los dobles mensajes, la doble moral, el haz lo que yo digo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Les comentaba en Fraternidad San José, yo le digo a la familia, bienvenidos, hoy les tengo una noticia, ustedes también son adictos. Y más de una, pues puede que abrieron sus ojotes, ¿no? Así como que yo adicto, ¿cómo? Sí, Eduardo Calina dice, es que el adicto, remontándose a la etimología, pues es una persona que está entregada a, que es un esclavo, es una esclava, ¿sí? Y en este sentido, cuando crecemos en una familia en donde los mensajes son erráticos, en donde el entorno es peligroso, lleno de tensión, pues por supuesto que en la infancia no tenemos confianza de absolutamente nada y somos esclavos de qué? Pues de que si el papá viene de buenas, que si la mamá no está neurótica. En ese sentido, esos son los mensajes y lo que nos caracteriza a muchas personas que estamos en grupos de autoayuda, a muchas personas, sí, que en este sentido nos estamos recuperando de una adicción o nos estamos recuperando de las adicciones. Yo mencionaba en este sentido esta parte de alcoholismo o de alcohol o de alcohólico, ¿sí? Porque dice Bill W. en el segundo capítulo de Alcohólicos Anónimos, dice Bill W. A veces él dice, muchas veces el alcohólico, pero somos todos, ¿sí? Muchas veces el alcohólico tiene conductas como cuando le duele la cabeza y cree que con darse golpes se le va a quitar el dolor de cabeza. ¿Sí? Esas son las contradicciones. Es como nos educaron, es como nosotros vimos. ¿Sí? El entorno es parte fundamental para poder comprender y entender lo que estoy sintiendo, porque yo lo aprendí. Yo les hago la pregunta, ¿no? A la familia. ¿Quién de ustedes, cuando sus hijos estaban pequeños, o quién de ustedes, cuando ustedes estaban pequeños y vivían con sus padres o en una familia o tus cuidadores, tus tutores, no necesariamente tus progenitores, a lo mejor tus tutores fueron tus abuelos, tíos, vecinos, no lo sé, ¿sí? ¿Quién de nosotros vio a nuestros cuidadores que cuando había vicisitudes, en las vicisitudes de la vida, había tensiones, había problemas? ¿Quién nos dio el ejemplo de meditar? ¿O quién nos dio el ejemplo de salirse a hacer ejercicio? Nadie, creo que nadie. En las vivencias, incluso todavía yo, ¿no? Yo observo.
observo cómo la mamá quiere que deje de beber el tesorito, su hijo de casi 40 años quiere que deje de beber, pero la mamá, en sus contradicciones, pues por supuesto que se proyecta en el enfermo, que tiene la adicción hacia el alcohol, ¿sí? Y se abandona. Y esto es algo muy interesante de mencionar, familia, porque esto Lois nos lo deja bien, bien presente, ¿sí? En el libro de Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, ¿sí? Eh, Lois habla de esta manera de abandonarse, que es la codependencia, que entre otras cosas, la codependencia, pues no es ni buena ni mala, familia. ¿Sí? Las adicciones no son ni buenas ni malas, las adicciones simplemente en algún momento fue un mecanismo de adaptación que, por si no lo sabías, nos salvó la vida. Esa manera en la que una persona que crece o que se formó, ¿sí? En donde estuvo presente el alcohol, en donde estuvo presente drogas legales o ilegales, esa manera de enfermarse desde la infancia fue algo adaptativo, fueron conductas adaptativas, fueron mecanismos de adaptación. Entonces, esto es importante para comenzar a ver dentro de mí la introspección, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y para qué lo estoy sintiendo. Una parte muy interesante, pues bueno, es comenzar a entender, a comprender lo que yo digo sentir, qué es lo que yo le llamo sentir. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué es a lo que yo le llamo sentir? Y en este sentido, pues son las emociones, valga la redundancia. Las emociones, o sea, ¿qué emociones estoy sintiendo? ¿Qué emociones me están llevando a lo mejor una crisis de ansiedad? ¿Qué emociones me están llevando a la angustia? ¿Qué emociones me están llevando a tomar decisiones erróneas? ¿Sí? Sin embargo, lo tengo que ver desde la perspectiva de mis raíces. ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Qué fue lo que me transmitieron? Familia, como ustedes lo saben, y en la literatura de Alcohólicos Anónimos está plasmado a todas luces, ¿sí? Nosotros tenemos una parte acá en el psiquismo que es la parte inconsciente, ¿sí? Nosotros estamos gobernados por el inconsciente y sí, este concepto de inconsciente tiene que ver con la teoría psicoanalítica por el doctor Sigmund Freud, ¿sí? Y que como ustedes saben, Bill W. se basa en esa teoría. Bill W. se basa en la teoría del psicoanálisis. Hay muchos, muchos párrafos, conceptos que Bill W. utiliza y que lo podemos constatar en La Próxima Frontera, Sobriedad Emocional, lo podemos constatar en Alcohólicos Anónimos, llega a su mayoría de edad con el doctor Harry Tiebout. Él da una conferencia magistral del mecanismo psicoterapéutico o terapéutico, cómo opera el programa de Alcohólicos Anónimos, y se utiliza esta parte del inconsciente, ¿sí? O sea, eso que al enfermo emocional, al adicto como tú y como yo, nos cuesta mucho trabajo armonizar. Bill W. en La Próxima Frontera dice, ¿cómo puedo armonizar mi inconsciente? O sea, acá el consciente con el inconsciente. Y me señalo aquí porque aquí es el segundo cerebro. El segundo cerebro es el sistema digestivo. El segundo cerebro tiene que ver con el estómago, ¿sí? Primer cerebro, segundo cerebro y tercer cerebro, que es el cerebro de los sentimientos. ¿Por qué les llaman cerebros? Bueno, Michael Gerson, este médico científico, descubre que además de que aquí hay neuronas, desde el primer tercio del esófago hasta el ano, ¿sí? Él descubre que hay más de 100 millones de neuronas, ¿sí? Entonces, parte muy fundamental de mencionar esto, ¿por qué? Porque lo que yo estoy sintiendo, familia, proviene del inconsciente muchas veces.
porque es el consciente y en el consciente provienen los pensamientos, la perspectiva, las ideas, ¿sí? Y como tú sabes, no hay una emoción que le anteceda un pensamiento. No hay una emoción que le anteceda un pensamiento. El doctor Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, dice que tenemos de 60,000 a 90,000 pensamientos. Imagínate, familia, imagínate. Pero él es bien asertivo diciendo, de los cuales somos conscientes de 10 o 15. O sea, los demás pensamientos, pues son inconscientes. Por eso Bill W. en La Próxima Frontera decía, ¿cómo puedo armonizar mi consciente con el inconsciente en donde hay falsas esperanzas, en donde todavía hay temores? Porque mucho de lo que vive el adicto como tú y como yo, y en años en un grupo de autoayuda, pues es mucho temor, no miedo, temor. El miedo es saludable, el miedo es de las 5 emociones que nos ayudan a negociar la vida. El miedo, ¿qué es el miedo? El miedo es una alarma psicológica ante un evento real o imaginario. Cuando es imaginario, se refiere al temor, que del temor proviene la angustia, no la ansiedad. Es más, cuando llega la ansiedad, pues es el semáforo, es el aviso de que es importante que te enfoques adentro de ti, que hagas una introspección, que hagas tu 10º y 11º paso, te eches un clavado adentro, ¿sí? Y puedas, dilucidar, puedas sacar conclusiones de no el por qué te está dando una crisis de ansiedad, sino para qué. Lo que yo siento proviene también de la palabra consciente. Para que yo sienta, para que yo pueda entender y comprender y manejar lo que estoy sintiendo, necesito ser consciente. Otro grande trabajo familiar. Y para mí es muy interesante no nada más decirlo así por decir. Como yo te lo he explicado y mucha gente me sigue en mis redes sociales, a mí, a mí nadie me dice ni nadie me cuenta, ¿no? Acá en México tenemos un dicho que dice, que nadie te diga y que nadie te cuente, investígalo. Es más, lo que yo estoy diciendo ahorita, familia, no me creas, porque lo que yo te estoy diciendo son las conclusiones que yo he leído de todo, que yo he sacado de todos los libros que he leído, desde mi conocimiento, desde mi experiencia y el criterio que yo he tenido de todo esto que he experimentado, ¿sí? Para eso necesito ser consciente. Dice el doctor Miguel Ruiz en su libro del Quinto Acuerdo, dice Miguel Ruiz que para poder ser consciente necesitas cuestionarte. Necesitas cuestionarte. Y para mí la primer pregunta o el primer cuestionamiento que yo me hago es, ¿qué es ser consciente? O sea, ¿qué es ser consciente? ¿De dónde viene la palabra consciente? ¿Sí? Inmediatamente tengo que retroceder, porque como tú sabes, somos colectivos, familia. Somos colectivos. Lo que ustedes ven en este momento y lo que yo estoy hablando, pensando, dilucidando, proyectando, pues soy el constructo de muchas cosas y que tiene que ver con cosas que ni siquiera yo he conocido, o sea, el inconsciente colectivo, como Jung, también lo plasma junto con Bill W. en la literatura, ¿sí? Entonces, la palabra consciente proviene del latín, ¿sí? Que quiere decir con, o sea, con, siente con, sentir, o sea, conmigo, necesito ser consciente. En esencia, significa estar al tanto del conocimiento, del autoconocimiento, o sea, de mi conocimiento, ¿sí? Especialmente de los propios actos y, por supuesto, de mis consecuencias, ¿sí? Ser consciente, consciente. Por eso cuando yo digo conciencia, el consciente viene de conciencia. Es una palabra compuesta. Consciente, con lo que estoy sintiendo, pero ¿qué estoy sintiendo desde mi conocimiento? Conciencia con conocimiento, o sea, ciencia. Conciencia es una palabra compuesta también. Con ciencia, ciencia es conocimiento, con conocimiento, con causa de, con conocimiento de, ¿sí?
Entonces, para que yo pueda ser consciente, familia, pues necesito investigar, necesito conocer. Al principio del compartimiento, y yo siempre, casi siempre comienzo con esto, que lo aprendí de mi gran maestro, de mi mentor, y él me decía, Willy, si tú no sabes de dónde vienes, difícilmente vas a saber a dónde vas y te vas a pasar 30 años en un grupo repitiendo lo que dice el padrino y lo que dice y lo que dice y que a veces lo que dice el padrino pues son mentiras. Eso es una realidad, ¿no? O cosas que dice de la literatura que ni dicen y que nada más se inventan. ¿Sí me explicó? Entonces es parte muy fundamental, familia, el conocimiento. Dice Eduardo Calina, yo ahorita estoy estudiando a este médico psiquiatra, bueno, lo que él escribe, porque me parece muy, muy asertivo en el sentido de que él dice, el adicto no es alguien que bebe o que se droga. Por favor, no nos podemos reducir a ese pensamiento tan chiquito de decir, es que él es un adicto porque bebe y porque se droga. Uy, qué sabiduría. Yo creo que fuiste a Harvard a estudiar eso. No, no nos podemos reducir a eso. El adicto es una persona que desde su psique está enferma, que tiene conflictos. El día de hoy se les llama trastornos, ¿sí? Hay gente que no bebe y que se droga, pero se toma sus ribotriles, sus diazepanes, y hasta ya, creo que ya venden credenciales y por todos lados se andan presentando que tienen TDA y TLP. O sea, ahorita eso está en boga. Porque claro, pues es más fácil responsabilizar un trastorno que mis pensamientos, que mis sentimientos, que mis emociones y que mis actos. Entonces tengo la perfecta este, el perfecto pretexto de echarle la culpa a un trastorno, ¿sí? A una pastillita. Ay, es que no me tomé mi pastilla. ¿Y eso qué? O sea, ese es un adicto. Ese es un adicto, no el que bebe o el que se droga. Lamentablemente, por supuesto que está estigmatizado lo que es la palabra adicto, ¿no? Si yo me encuentro en la calle a una persona y le pregunto quién es un adicto, pues me va a decir que es alguien que bebe, que se droga, mentiroso, ratero, infinidad, ¿sí? Y hay algo bien interesante, hay algo bien interesante, familia, y que también lo dice Alanón. El adicto es como un fantasma, no tiene un lugar. En la sociedad está reprobado, en la familia reprobado, en la escuela reprobado, en los discursos morales reprobado, en los discursos judiciales, digámoslo así, en los discursos de la ley reprobado, ¿sí? Y la gente que está alrededor de una persona que desarrolló una adicción a una droga legal o ilegal como es el alcohol, vive también lo mismo. Vive también lo mismo. Entonces Eduardo Calina dice, él dice, familia, los que estamos en contra de las drogas, o sea, él se refiere a todo este enrollo, en todo este entorno, los que estamos en contra o bien a favor de la recuperación de las adicciones, estamos en desventaja. Y nuestra única arma es la educación, el conocimiento. Es triste que padecen una enfermedad y no la conocen. Es triste. Cada viernes yo doy psicoterapia familiar en Fraternidad San José, este centro de rehabilitación, y cada viernes le hago la pregunta a la familia, ¿quién ya leyó el libro azul? ¿Quién ya leyó por lo menos un folleto de Alanón? ¿Quién ya leyó? ¿Quién leyó? Nadie levanta la mano, familia. Nadie levanta la mano. Ese es un adicto. El adicto cree que primero Dios se va a sanar y que la sanación no existe tampoco. Otro engaño, familia, otro autoengaño. Dice el tercer capítulo de Alcohólicos Anónimos, más allá del alcoholismo, dice Bill W., los adictos, los familiares de adictos, los enfermos emocionales, somos como aquella persona que nos cortaron una pierna, que nos cortaron un brazo, ya no nos va a volver a salir otra pierna y otro brazo, ¿sí?
Los adictos en recuperación como tú y como yo tenemos una condición que nos cuesta mucho trabajo aceptar y no hay más sufrimiento que no aceptar nuestra realidad. No hay ser humano que sufra más que los demás, que quiera alterar su realidad. De ahí vienen las adicciones. Dice Sigmund Freud en su libro El malestar de la cultura. Por eso la gente prefiere embriagarse para olvidarse de su realidad. Por eso un adicto, ¿sí? Que quiere controlar a la familia, prefiere embriagarse en el control que aceptar su realidad. Y una parte muy fundamental es apaciguar. Décimo paso, necesito tener una introspección conmigo para posteriormente tener una comunicación con un poder superior. El día de hoy yo he entendido algo, familia. Yo no creo en Dios, yo le creo a Dios, ¿no? Porque ahí está el paradigma. Es que estar en un grupo necesitas creer en Dios. ¿Y para qué quiero creer en Dios? Mejor le creo a Dios. ¿Sí me explicó? Porque la gran mayoría llegamos a un grupo con mucho resentimiento con un poder superior. La gran mayoría llegamos a un... Yo llegué ateo, yo llegué agnóstico, ¿sí? Y muchos me sabrán comprender por qué. Y muchos, y algunos otros llegan diciendo que creen en Dios, ¿sí? Pero no creen, o sea, caminan el camino de la fe sin fe. Y eso es algo muy cruel, familia. Y tiene que ver con todo lo que yo estoy sintiendo. Tiene que ver con todo lo que yo viví. Y dicho lo anterior acerca de los pensamientos, acerca de las emociones, de qué manera yo puedo controlar lo que yo estoy sintiendo? Algo muy importante, la inteligencia emocional, que se habla muy poco en los grupos de autoayuda, ¿no? Se habla muy poco. Y es una crítica que yo hago. O sea, muchas veces nada más es reprimir. Muchas veces nada más es reprimir y ya no sientas esto y ya no te tienes que enojar y ya no te tienes que llenar de ira y porque te sientes triste y de qué te sirve ir a un grupo, bla, 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 bla. Y ojalá te lo dijera tu pareja, tu hijo o con los quien vives. Pero ese diálogo interno que tenemos, ese padrino interior que tenemos, cómo nos juzga, ¿eh? Y nos enjuicia. No hay peor verdugo que acá, la loca de la casa que es nuestra mente. No, no, no es tu pareja ni tu mamá, no, 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 acá arriba, ¿sí? Muy importante, pues la inteligencia emocional, que es la capacidad que yo tengo de reconocer, comprender, gestionar y utilizar las emociones, tanto propias como la de los demás. Nada más que es importante, familia, es que este tema es bien extenso. ¿Cómo puedo comprender la de los demás si ni siquiera me conozco un carajo? ¿Cómo puedo comprender la de los demás si cuando comienzo a sentir ansiedad, hay gente que se va y se echa un ansiolítico porque el médico psiquiatra se lo recetó, ¿no? Entre más avanza la ciencia, más enfermos hay. Qué paradoja, ¿no? Entre más avanza la ciencia psiquiátrica, más trastornos inventan. Pues claro, pues si no, entonces, ¿quién va a mantener la economía, ¿no? La economía médica. Nada más y nada menos en la pandemia desaparecieron muchos científicos, ¿por qué? Porque decían, no te tienes que tomar nada, no te tienes que poner algo para no entrar en controversias. Todo está acá en tus pensamientos y en tus emociones. No hay una enfermedad que no nazca de tu segundo cerebro. Todas las enfermedades que el ser humano puede experimentar son mecanismos de protección, de adaptación ante las emociones tan desagradables que sentimos. Como ustedes pueden ver, tengo secuelas de un tumor cerebral que me quitaron y que todavía queda un poco ahí, ¿sí? Y pueden ver mi cara, mi ojo, o sea, hay secuelas. Y fíjense, mi médico psiquiatra científico mundialmente reconocido, y no porque tenga mucho dinero, sino en el sistema de salud gubernamental al que voy, tuve la fortuna, el karma, no lo sé, de estar con uno de los mejores médicos
neurocirujanos, no del país, del mundo. Y yo le hago la pregunta, oiga, doctor, ¿por qué me salió el tumor? ¿Saben qué me contesta, familia? Y no es con el afán de demeritar, ¿eh? No, por supuesto que no. A mí la ciencia me salvó la vida, pero mi médico me dice, ¿quién sabe? No sé, dice, puede haber sido un golpe, puede haber sido de niño, o sea, tan avanzada está la ciencia que muchas preguntas no se responden. Pero ¿qué crees, familia? Bruce Lipton, por allá de 1980 y tantos, descubre, ¿sí? Él fue uno de los primeros que descubrió y que ya viene desde hace, estaba yo leyendo que el cáncer, ya hay indicios de que el cáncer era curable por los años 30, imagínate. Y entonces Bruce Lipton descubre también en sus estudios, en sus investigaciones, en su lectura, pues él descubre que las enfermedades pues son ambientales, o sea, son del entorno. ¿No te suena conocido como las adicciones? ¿No te suena conocido como el alcoholismo, la drogadicción? Son de entorno, familia. ¿Sí? Y él dice, por supuesto que el entorno, ¿sí? El entorno en donde se desarrolla el ser humano y como es un ser humano, pues va a sentir. Y si se desarrolla en un entorno errático, peligroso y lleno de tensión, va a estar experimentando pensamientos y emociones negativas. ¿Sí? No tiene nada que ver el alcohol, no tiene nada que ver las drogas, legales o ilegales, tiene que ver en la parte de cómo nos desarrollamos, de qué manera eran esos mensajes psicológicos que se introyectaron, que yo los absorbí y que a su vez mis padres lo absorbieron, introyectaron de sus padres y de sus padres y de sus padres. Entonces, esto es algo muy interesante, familia. ¿Por qué? Porque si yo logro encontrar, descifrar y más aún aceptar lo que yo estoy sintiendo, lo voy a poder controlar. ¿Y qué crees? Que tu salud va a mejorar. Las enfermedades son emocionales. Y les decía, ¿no? Mi médico me dice, ¿quién sabe por qué te salió ese tumor? Pero dentro de mí yo digo, yo sí sé. Yo sí sé perfectamente de dónde viene ese tumor. Pues nada más regreso el cassette, ¿sí? O bueno, le echo un vistazo a mi historia desde mi infancia, desde mi gestación, porque hay algo bien importante. Y esto, de verdad que en el conocimiento y en el apadrinamiento podemos dar fe y testimonio de que sí hay solución. Pero si como padrinos, si como madrinas, no importa si tienes una carrera, eso no importa. Lo que importa es que estemos leyendo diario, 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 diario. ¿Sí? Y yo recuerdo que mi padrino, mi gran maestro, mentor, me decía, mira, Willy, porque yo le insistía, oye, padre, no es que esto que siento, oye, padre, no es que esto que siento. Y él me decía, mira, hay cosas que tú estás sintiendo que van más allá del poder humano. Y hay cosas que tú sientes, ¿sí? Que son tan profundas que vienen desde tu concepción, que vienen desde tu gestación. Y me decía, para poder llegar a eso, Willy, tienes que conocer. Ya deja de ver tus telenovelas, ya deja de estar de flojo emocional, ponte a leer y ponte a investigar tu condición. Y en esa búsqueda, ¿sí? Dicen que el conocimiento aparece cuando el alumno está preparado. El conocimiento aparece cuando la persona está preparada, porque si no, es como darle perlas a los cerdos. No va a servir absolutamente de nada. Y un conocimiento me fue llevando, empecé a conocer acerca de la programación acá en el cerebro, empecé a conocer acerca de las herencias transgeneracionales, empecé a conocer acerca de las huellas neuronales, las improntas, los recuerdos que en el psicoanálisis son las huellas o los pensamientos némicos, ¿sí? O sea, que van más allá de lo que esté en mi consciente.
Entonces, ¿qué quiere decir esto, familia? Si yo comienzo a saber qué es la inteligencia emocional, ¿sí? Porque de ahí parte, y que a su vez necesito conocer mi historia y necesito conocer la parte del consciente, la parte del inconsciente, y es que de verdad no necesitas meter, de verdad que el ser humano a veces no es tan sofisticado, ¿sí? Yo creí que esta información venía en libros de neurociencia, y que también viene ahí esa información, pero esta información viene en la literatura de Alcohólicos Anónimos. O sea, qué paradoja, ¿no? Digo ser doble A, digo ser Alanón, digo ser NA, digo ser Coda, y no se lee, no leemos. Bill W. Bill W. En este afán de querer servir a la humanidad, deja todos estos escritos en donde nos dice perfectamente, necesitas saber de dónde vienes, necesitas ponerte a leer, necesitas saber qué es lo que estás sintiendo, qué hay acá adentro, desde la psique hasta la parte inconsciente. Necesitas saberlo, porque si no, no vas a poder llegar a una conclusión, no vas a poder llegar a un resultado. Y en este sentido, que es en las vicisitudes de la vida, a veces nos vemos envueltos desde que sale el sol, desde que abres los ojos por la mañana y empiezas a sentir esa futileza de la vida, esas ganas de no amanecer, esas ganas de no despertar, esas ganas de qué me está sucediendo, por qué estoy deprimido, si ya llevo 10, 15, 20, 30, 40, 45 años en un grupo y me sigo deprimiendo y sigo sintiendo ira y sigo enojándome y sigo hiriendo a mi familia y sigo lastimando a mi pareja y sigo lastimando a mis hijos y en el trabajo estoy del carajo porque las relaciones que tengo no son las relaciones que yo quisiera. Compañerito, disculpe, le Sí, quedan 5 minutos. híjole, pues yo creo que va a haber una segunda parte. Ojalá. Este, parte muy fundamental, compañeros. ¿Qué es la inteligencia emocional? Esperen 5 minutos decirlo. Que tiene que ver con el controlar lo que siento. Inteligencia es la habilidad, inteligencia quiere decir eso, la habilidad. Inteligencia emocional, la habilidad no de manejar o de controlar, de gestionar mis emociones. Recuerda que no hay emociones ni buenas ni malas, eso no existe, no existe. Hay emociones agradables y desagradables. Hay emociones de placer y hay emociones displicentes. Para poder yo controlar o manejar, necesito gestionarlas. Oh, gran problema del enfermo emocional, porque a veces yo he escuchado padrinos que dicen, es que ya no te tienes que enojar, es que ya no tienes que estar triste. ¿Dónde carajo dice que ya no puedes gestionar tus emociones? En ningún lugar. Y si lo dice, por favor, cítenmelo. Y entonces, cuando yo gestiono mis emociones, si tengo la emoción de la ira, gestionar es liberar. Una emoción es energía en movimiento. Dentro de la biofísica, emoción, respuestas electroquímicas ante los estímulos fisiológicos de las experiencias humanas, porque las emociones son descargas de electricidad, viajan a la velocidad de la luz, pero como es energía, esa energía tiene que salir en nosotros. La energía de las emociones se manifiesta por medio de los actos. Buena y mala noticia. Aquí sí, buena o mala noticia. Si tus emociones son negativas, pues ya te has de imaginar tus decisiones. Si tus emociones son positivas, pues tus decisiones van a ser asertivas. Cuando yo gestiono, cuando yo lloro, cuando hay llanto, cuando hay grito, cuando libero las emociones, entonces ya las voy a poder controlar. Y en este afán, en este intento y en este esfuerzo como militante de un grupo y que estoy en la recuperación de las adicciones, como tú y como yo, entonces ahora sí vamos a ser conscientes de lo que estoy sintiendo. Y voy a poder controlar lo que estoy sintiendo. Antes no se puede, familia. Por eso los años se nos van en un grupo.
por eso los años se nos van. He escuchado gente de 15 años en un grupo que dice, y el día de hoy, compañeros, acepto que estoy resentido con mis padres. Híjole, qué ver, en lugar de, y lo más patético es que los de abajo le aplauden. Vergüenza debería de darnos. Por eso se nos va la vida en los grupos, familia. Decía Bill W. en la próxima frontera, qué vergüenza es reconocer que pusimos a los caballos delante de a los carros delante de los caballos. Bill W. Bill W. ahí para mí se retracta de los 12 pasos, porque él dice, ¿por qué los 12 pasos no me quitan estas depresiones infernales que tengo? Porque avergonzados estamos, dice veteranos de Alcohólicos Anónimos, porque pusimos el carro delante de los caballos. Y entonces es donde empieza a hablar de las emociones, sobriedad emocional. Es donde empieza a hablar del consciente, del inconsciente. Es donde empieza a hablar que el peor defecto del adicto como tú y como yo es la dependencia casi absoluta. Y a veces dependemos del padrino, y a veces dependemos ya de muchas cosas y que muchas veces se da en el programa, ¿eh? Cuando yo comienzo a ser consciente, primero de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, y más aún, familia, más aún de mi verdad. Lo que no duele es, fíjense, hay gente que dice, la verdad duele, eso no es cierto. No es que duela la verdad, familia. Lo que duele es que la verdad ya no la puedes alterar. Eso es lo que duele. La verdad no duele. Lo que duele es porque lo que es verdad ya no lo puedes alterar. Así se va a quedar. Y es una parte de la aceptación. De la nada el primer paso es aceptación. Pero como pericos a veces yo repetía, aceptación, admisión, derrota, aceptación, admisión, derrota. Sí, pero ¿qué quiere decir aceptación? Se nos van los años en un grupo sin aceptar mi condición. Yo soy como una persona que le cortaron un brazo, ya no me va a volver a salir otro. Pero dice Víctor Frankl, yo sé que tú sabes quién es Víctor Frankl. Y decía Víctor Frankl, tú no eres tus circunstancias, tú eres las decisiones que tomas de tus circunstancias. Víctor Frankl es el creador de la logoterapia y él dice, necesitas darle sentido a tu vida, necesitas darle sentido que ya no te va a salir un brazo, que eres un adicto pero en recuperación, que eres diferente a los demás, al vecino, a tu tío, a tu primo, a tu hermano, a tu papá. Somos diferentes, familia. Pero decía Juan Dyer, si tú cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. ¿Sí? Aquella persona que no aprende de las cosas desagradables de sus vidas, fuerza la conciencia cósmica a reproducirlas una y otra y otra y otra vez. Lo que aceptas, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Una de esas cosas es aceptar lo que estás sintiendo, tu condición. Y pues bueno, familia, con esto finalizo este compartimiento. Ojalá haya una segunda, no sé, una segunda parte, porque hay mucha información, mucha información que me gustaría darles de verdad. Me gustaría proyectarles, pero bueno, pues el tiempo es corto y muy agradecido estoy de su atención y de que estemos aquí compartiendo, porque no sé ustedes, pero yo me puse a toda madre.